libros, autores e historias. En Agenda Éxitos. Bueno, vamos a hablar acerca de un libro que se titula así, Venezuela Sefardí. Lo vamos a hacer con su autor. Nos acompaña en el estudio José Chocrón Cohen, autor del libro Venezuela Sefardí. Él describe en el texto la intervención de los sefardíes, de los judíos originarios de la península ibérica y sus descendientes en la guerra emancipadora de Venezuela y su notable contribución a la reconstrucción y el progreso de nuestro país. Así que vamos a conocer el impacto y la importancia que tuvo la comunidad sefardí en Venezuela. Señor Chocrón, gracias Bienvenido, por José. acompañarnos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Ante todo, un saludo muy cordial a vuestra audiencia, Gracias. apreciada audiencia, y muchísimas gracias por la invitación. ¿Se le dice Encantados, sefardí o encantados. sefardita? ¿O es indistinto? Creo ¿Se que puede decir de las dos maneras? indistintamente, Ok. indistintamente, sefardí o sefardita. Qué interesante este libro, José, y nos encantaría que nos relatara un poco de esos momentos definitivamente históricos de la comunidad sefardí en nuestro país. Sí, bueno, en realidad da un panorama, es un panorama general de las migraciones Ajá. de los judíos sefardíes. eh, que arrancan desde las persecuciones de 1391 en Sevilla, en España, y culminan en la expulsión de los judíos por decreto de los reyes católicos y el paso de todos aquellos judeoconversos al nuevo mundo, al nuevo horizonte que se les presentaba en el continente recién descubierto, que para ellos debió ser una especie de tierra de promisión, Claro. lejos de los fuegos de la Inquisición. Y bueno, y allí toda la influencia que tuvieron, no solamente en Europa, sino en América, centrándome fundamentalmente en Venezuela. Porque en aquel Enfocándome- siglo XV, finales del XIV, tanto judíos como moros, como musulmanes, todos fueron expulsados u obligados a convertirse Claro. al Sí. cristianismo. que los moros se fueron expulsados en el siglo XVII. No Ok, fue realmente fue en más adelante. La 1422. conquista de Granada todavía seguían Todavía. conviviendo. Ok. Y los grandes problemas con el judío, una vez a partir del decreto de expulsión, Sí. evidentemente ya en América está prohibida la entrada de cualquier judío porque formaba parte del territorio español. Ujú, Pero los judeos conversos, ujú. muchos de los cuales eran criptojudíos, porque habían sido bautizados forzosamente, entonces mantenían clandestinamente, en secreto, religión, claro. sus raíces, Claro. su fe y su culto judaicos. Otros no, otros eran sinceros, por supuesto. Ellos entraron, pese a las muchas restricciones que le pusieron a los judeos conversos para entrar en América, eran conocidos en términos generales como los cristianos nuevos. Ok. Entonces, para el cristiano nuevo hubo épocas muy frecuentes de restricción de entrada a las Américas. A pesar de eso, pudieron entrar de diferentes maneras, con ciertos subterfugios, unos de una forma, otros de otra. Y bueno, luego desarrollo el tema de los sefardíes en Venezuela propiamente, enfocándome de manera muy especial en Venezuela y en el mercado del cacao, luego en el siglo XVII, donde los sefardíes tuvieron una gran influencia en su comercialización y exportación para España y para Europa. Hablamos de qué año exactamente cuando entraron los primeros acá Bueno, en desde nuestro el país. mismo tiempo del descubrimiento. Sí. Sabes que En las carabelas vendrían seguramente Imagínese. algunos, ¿no? claro, hay Imagínese. una teoría muy reconocida hoy día más que nunca, según la cual el propio Cristóbal Colón era judío sefardí, ¿no? Fíjese. Y desde luego las carabelas estaban llenas, se ha escrito bastante sobre el tema, no es nada nuevo. Eh, y después fueron entrando juntamente con los conquistadores y poblando y colonizando todo el territorio del Nuevo Mundo.
Y aun cuando Y- estaba prohibido, porque toda esta zona de América Latina era territorio español, pero eran de alguna manera más laxas las leyes en América que en Europa. Se sentía un poco más libre, un poco más cómodo. Claro, esa era probablemente era una de las razones por las que buscaron un nuevo horizonte donde establecerse con mayor libertad, con mayor tranquilidad, lejos del control de los tribunales Inquisición, inquisitoriales, aunque luego se establecieron posteriormente y Sí. fueron más pero hubo quienes seguramente se introdujeron en tierras recónditas Claro. para vivir tranquilamente y Claro. hubo otros que se sintieron más atraídos por las urbes de los virreinatos, como en Veracruz, México, Lima, Claro. y hubo quienes vinieron muy probablemente aquí a Venezuela, como se pretende demostrar en este Ujú. libro. Y acá en nuestro país, y conversamos, amigos, con José Chocrón Cohen, licenciado en Derecho de la Universidad de Carabobo, acá en Venezuela, director académico del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, exmiembro de la Junta Directiva del Museo Sefardí Morris y Curiel de Caracas y autor de varios libros, entre ellos el libro que hoy nos ocupa, Sefardíes en Venezuela. Hablamos el libro Venezuela Sefardí, para ser exacta. ¿En qué zonas, acá en Venezuela, en qué zonas En se Caracas, asentaron? Se asentaron fundamentalmente en Caracas, todos en no en Caracas. Maracaibo, pues Ajá. en la época del cacao, en La Ujú. Guaira. Bueno, yo parto de la tesis, una tesis comprobable del origen judío sefardí del propio Simón Bolívar, ¿no? Y de Ok. muchos Mm. otros. Aquí hay una obra muy interesante sobre la estirpe de los Rojas, Ujú. que escribió don Antonio Herrera Baillant, una Ujú. magnífica investigación, y a partir de entonces, de esa obra, eh, en la que se habla de los primeros Rojas, Ana de Rojas y el matrimonio conformado por Ana de Rojas y Diego Gómez de Ampuero. Bueno, surgió una dinastía, creo que tuvo 7 hijas y un hijo, y todas estas hijas se entremezclaron con las familias de conquistadores y encomenderos, en fin, conformando toda una aristocracia Sí. criolla que está donde está entremezclada la sangre Claro. sefardí, Claro. evidentemente. Y hay algunos, Ujú. digamos, Ahí, héroes digamos, o personajes históricos importantes. Bueno, nos está diciendo Bolívar, bueno, pero algún Bolívar, otro. hablo un poco de Andrés Bello, Ujú. Mm. según el testimonio de uno de sus descendientes, Joaquín Bello, que es un descendiente chileno, de la familia Edward Bello, creo que se llama. Es un insigne, eminente periodista de su tiempo, ya fallecido, que habla sobre este tema. Los López Méndez, eh, muchos encomenderos. eh, eh, tenemos una buena lista de personajes que influyeron en el pensamiento y en la economía y en la política de la historia de Venezuela, Ujú. que tuvieron un origen sefardí. Ujú. Y una vez que se da la independencia, digamos, el tema Bueno, yo de ser acabo, judío sefardita ya no representó un problema sí, o bueno, sí, siguió habiendo persecución o no, limitaciones. en absoluto. Ok. Luego ya la independencia, una vez eh, llegada la independencia, Venezuela fue el primer país Ujú. donde la Inquisición se abolió. Ujú. Eso es digno de tenerse en Qué cuenta Sí, bueno. señor. y es un Ujú. indicio muy Qué probablemente de la orgullo. cantidad de sefardíes que habían, de Ajá. nuevo, ¿no? Ok. De judeos conversos, Ujú. sefardíes o descendientes, diría yo, de Ujú. judeos conversos. Y luego las relaciones fueron excelentes. Eh, Vino por primera vez a principios del siglo XIX, se estableció la comunidad judía de Coro, proveniente de Curazao, Claro. que ya legalmente, por primera vez en la historia de Venezuela, que hasta entonces había sido un territorio español, digamos, Ujú. por
primera vez se constituye de manera legal, se reconoce una población, una inmigración judía, Ok. se la acepta y ellos se establecen en Coro, y que por cierto, ahora este domingo próximo, se va a celebrar la Asociación Israelita, el Centro de Estudios Sefardíes y el Museo, el Museo de Sefardí, Maurice Curiel, de Caracas, van a celebrar la conmemoración de los 200 años del establecimiento de la ciudad de Coro. Ah, ok. Bueno, ¿Y la primera fíjese. sinagoga? Bueno, el tiempo Sí, no sé. lamentablemente el tiempo, caramba, es un tirano. Totalmente. Tenemos que ir despidiendo. Pero ¿dónde conseguimos su libro, José? Bueno, se puede conseguir en todas las librerías. Las Qué librerías más bueno. Está importantes, las disponible en librerías todas más, partes. digamos, más connotadas Muy bien. de la Ujú. y también se puede conseguir en el Centro de Estudios Sefardíes, Perfecto. que también tiene libros a disposición y bueno, Le A agradecemos. conocer un que poquito haya- más de la Sí, historia. muy ¿eh? interesante. A conocer más de la historia de pienso, Venezuela y la historia de los judíos. pienso en que es nuestro una país. comprensión Ujú. distinta Ok. de Venezuela Claro. a partir de una perspectiva sefardí, ¿no? Así Sí, es. señor. Bueno, una gran comunidad además acá en nuestro país Muy y querida, la verdad, sí, pues señor. muy querida, sí, señor. Le agradecemos muchísimo, José, que haya venido a visitarnos, a compartir un poco acerca de este libro. Ya lo saben, José Chocrón Cohen, autor del libro Venezuela Sefardí en las principales librerías de nuestro país. 4 y 1 minuto.